2019 se sintió como un año de éxito para identificar y detener a los criminales. Aunque el asesino del Estado Dorado es el ejemplo más notable, ha habido muchos más arrestados por delitos cometidos desde la década de 1970. Incluso el famoso caso de Escocia de la madre desaparecida de 2 hijos, René McRae, y su hijo, Andrés, parece estar más cerca de ser resuelto que nunca. Con todos los titulares alegres que nos llegan últimamente, es fácil olvidar que todavía hay una abundancia de criminales en libertad. Hoy analizamos 3 de esos casos. Merle Maria van der Heyden. Merle Maria van der Heyden parecía ser una mujer perfectamente ordinaria. Nacida el 5 de agosto de 1950, se sabe poco sobre la crianza de Merle, aunque parece que probablemente experimentó una infancia regular y pasó por su adolescencia y juventud sin obstáculos, ya que cualquier cosa digna de mención probablemente habría sido descubierta en este momento. En Maryland, en 1979, a la edad de 29 años, mientras trabajaba en la unidad de inteligencia del ejército, Merle conoció a su colega, Francisco Walsh. No tardó mucho en florecer su relación, y en 1980 la pareja se dio el sí, en lo que parecía ser una ocasión celebratoria y feliz. Solo 4 años después, el 4 de julio de 1984, Merle dio a luz al primer hijo de la pareja, una niña llamada Teresa Rosa. Sin embargo, para este punto la relación entre Merle y su esposo Francis estaba comenzando a desintegrarse, y ni siquiera tener un hijo pudo reparar el daño o detener la inevitable separación entre la pareja. Parecía que los problemas matrimoniales entre la pareja provenían de las estrictas reglas de Merle, aunque se desconoce qué tipo de reglas eran estas. En 1987, Francis y Merle se aferraban a los últimos hilos de su relación. Se mudaron a Hawái, pero a pesar de sus mejores esfuerzos las cosas no mejoraron. En mayo de ese mismo año, Francis se mudó y solicitó el divorcio. Y a pesar de pasar casi una década con Merle, parece que incluso él no previó el desastroso giro de los eventos que estaban a punto de ocurrir. Durante el curso de la larga y amarga disputa entre la pareja, Merle acusó a su pronto exmarido de abusar sexualmente de su hija. Ella no pudo probar esto, y así, sin ninguna evidencia, sus afirmaciones cayeron en saco roto y causaron poco daño a la reputación de Francis. O su habilidad para convivir con ella, como padre. Se inició una investigación por parte de un trabajador social y un psicólogo tras estas acusaciones, pero determinaron que Teresa estaba siendo manipulada por su madre para creer que estas afirmaciones eran ciertas. También sintieron que si se le daba la oportunidad, Merle se llevaría a Teresa y nunca la traería de vuelta. Después del feo divorcio, Francis conoció y comenzó a salir con una mujer llamada Janice Anderson. En su primera cita, Merle apareció junto al coche y comenzó a gritarles a ambos. Se desconoce exactamente cómo los encontró. Francis salió del coche, dejando a su cita dentro, y comenzó a hablar con Merle en privado, pero esto pareció solo alimentar la furia desenfrenada de Merle, ya que ella se metió en el coche, se sentó junto a Janice y comenzó a gritar y proferir obscenidades antes de sacar una pistola de aturdimiento y tratando de atacarla. Afortunadamente, la pistola de aturdimiento tenía muy poca batería y por lo tanto el ataque dejó a Janice ilesa. Sin embargo, Merle logró arrancar el cable del distribuidor del coche inutilizando el vehículo. En algún momento de 1988, Francis recibió la custodia de su hija. Los funcionarios determinaron que Merle no podía ver a su hijo sin supervisión hasta que se sometiera a una evaluación mental. Después de esto, Merle regresó a la parte continental de los Estados Unidos y pareció que Francis suspiró aliviado. Por fin, él y su hija tendrían algo de paz y tranquilidad. Parece que realmente creía que Merle finalmente había salido de sus vidas. Francis luego se casó con Janice, proporcionando un hogar estable y feliz para su hija. Parecía florecer justo delante de sus ojos, volviéndose menos tímida y reservada a medida que pasaban los meses. Merle realizaba llamadas regulares, pero se mantenía en la parte continental de Estados Unidos. Luego, el 22 de junio de 1990,
Therese fue a la guardería en su hogar de Honolulu. Por la mañana, los niños de la guardería salieron al recreo y luego regresaron a las 12 p.m. No fue hasta que los niños estuvieron sentados que el maestro de la clase se dio cuenta de que Therese estaba desaparecida. Reportes indican que fue secuestrada por una mujer con sombrero. Llevaba pantalones negros y gafas de sol oscuras. Inmediatamente el profesor alertó a Francis, quien rápidamente sospechó que la mujer no era otra que su exesposa, Merle. Las autoridades fueron notificadas y se emitió una orden de arresto para Merle. Francis descubrió que Merle pudo haber sido ayudada por una organización llamada Hijos del Subterráneo, quienes supuestamente ayudan a las víctimas de abuso y a sus hijos a escapar de su abusador. Más específicamente, son conocidos por ayudar a mujeres y niños a escapar de maridos controladores y violentos. Los Hijos del Subterráneo son un grupo increíblemente controvertido. Han sido golpeados con muchas demandas de padres enojados y molestos, y críticos del programa desde el milenio. En una entrevista en 2016, la líder del grupo afirmó que había ayudado a 7,000 personas. Se conoce que los niños del subterráneo proporcionan a los fugitivos las identidades de los fallecidos, así como documentación falsa, algo que se sospecha que fue el caso con Merle y Therese. A pesar de la extensa búsqueda que siguió, nunca se ha localizado a la madre y la hija, aunque hay avistamientos no confirmados de la pareja en Alabama, Florida, Luisiana, Colorado y Texas. Francisco Walsh pasó a fundar la Oficina de Niños Desaparecidos de Hawái. Francisco Walsh fundó la Oficina de Niños Desaparecidos de Hawái y murió en 1998 sin conocer el destino de su hija. Merle María Van der Heyden es buscada por secuestro tanto por el FBI como por el estado de Hawái, y ha estado desaparecida desde el 22 de junio de 1990. Posiblemente esté armada y sea peligrosa, y se describe como una mujer de 1.65 metros de altura, de 54 a 66 kilogramos, con ojos verdes y cabello castaño. Puede usar pelucas y necesita gafas o lentes de contacto. Tiene las orejas perforadas. Tenía 39 años en el momento de su desaparición, y tendría 69 años si aún estuviera viva. Utiliza varios alias, que son los siguientes: Jacqueline Smith, Pat Doherty, Maria Jenham, Van der Heide, Cara Johnson y Cara D. Cochran. Therese nació el 4 de julio de 1984 y puede usar uno o más de los varios apellidos que usa su madre. En el momento de su desaparición se describió a Therese como rubia, con ojos avellana, de 1 metro de altura y 20 kilogramos de peso. Tenía solo 5 años en ese momento y si estuviera viva, tendría 35. Tiene las orejas perforadas y lunares en la espalda y los hombros, y la última vez que se la vio, llevaba una camiseta rosa, pantalones cortos rosas y zapatillas Nike blancas y rosas. Si tienes alguna información sobre el caso de Merle y su hija, por favor contacta al Departamento de Policía de Honolulu al 808-529-3111 o puedes contactarlos por correo electrónico en el sitio web del Departamento de Policía de Honolulu. William Bradford Bishop, Jr. nacido el 1 de agosto de 1936 en Pasadena. William Bradford Bishop, Jr., es un exoficial del Servicio Exterior de los Estados Unidos que ha estado en fuga durante más de 40 años y permanece sin ser aprehendido hasta 2020 por 5 cargos de asesinato en primer grado. Bradford se graduó de la Universidad de Yale en 1959 y después se casó con su amor de secundaria, Annette Weiss, siendo hijo de William Bradford Bishop, Jr. La pareja tuvo 3 hijos juntos, y la familia de 5 vivía en Bethesda, Maryland, junto con la madre de Bradford, que estaba en sus 70s. Por todas las cuentas, los Bishops parecían ser una familia promedio y cotidiana, pero todo cambió en 1976. El 1 de marzo de ese mismo año, Bradford se enteró de que no recibiría una promoción que esperaba obtener. Le dijo a su secretaria que se sentía mal y dejó su oficina en Foggy Bottom, un barrio de Washington, Distrito de Columbia, donde había trabajado durante algún tiempo.
Las autoridades creen que al salir de la oficina, Bradford condujo hasta el banco y retiró varios cientos de dólares antes de dirigirse al centro comercial Montgomery, donde compró un bidón de gasolina y un martillo neumático. Llenó el bidón de gasolina y su camioneta familiar, luego condujo a su próximo destino. Una ferretería. Aquí compró una pala y una horca. Bradford regresó a casa entre las 7:30 y las 8 p.m. esa noche. Aunque nadie puede estar seguro exactamente de lo que sucedió esa noche en la casa de los Bishop, se cree que la esposa de Bradford, Annette, fue asesinada primero. Su madre fue asesinada al regresar a casa, después de pasear al perro de la familia. Y luego los 3 hijos de Bradford y Annette encontraron su fin. Mientras dormían ajenos en el piso de arriba, tenían solo 5, 10 y 14 años. Bradford condujo los cuerpos 275 millas en su camioneta hasta un pantano densamente boscoso, a unas 5 millas al sur de Colombia, en Carolina del Norte. Allí, cavó un agujero poco profundo, arrojó los cuerpos dentro y los prendió fuego utilizando la gasolina de su lata de gas. Los cuerpos fueron encontrados más tarde con la lata de gas, el tenedor de paja y la pala, que se rastrearon hasta la ferretería de Porche. El 2 de marzo, un guardabosques de Carolina del Norte vio humo y descubrió la espantosa escena de los cuerpos medio enterrados y ardiendo. Las únicas pistas que se pudieron discernir de la masa carbonizada fueron las prendas de vestir con las etiquetas de una tienda departamental cara en Bethesda, Maryland, en ellas. Sin embargo, las autoridades encontraron que Bradford había comprado zapatillas de tenis en una tienda de artículos deportivos en Jacksonville, Carolina del Norte, ese mismo día, mientras que los testigos dicen que tenía al perro de la familia con él, y posiblemente estaba acompañado por una mujer de piel oscura. Más de una semana después, el 10 de marzo, los vecinos del obispo parecían darse cuenta de que algo estaba mal. Nadie los había visto en 8 días y, preocupados de que algo hubiera sucedido, dieron la alarma. Se encontró una cantidad perturbadora de sangre en la casa del obispo, en el suelo, las paredes del pasillo y en las habitaciones familiares. Los cuerpos que se habían encontrado anteriormente en Carolina del Norte se cotejaron con los registros dentales de la familia del obispo, y se confirmó. 5 de los 6 miembros de la familia habían sido asesinados. Pasó otra semana, y el 18 de marzo se localizó la camioneta Chevy de 1974 que pertenecía a Bradford. Había sido abandonada en un campamento aislado del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes en Tennessee. El coche contenía galletas para perros, una manta ensangrentada, una escopeta, un hacha y un kit de afeitado, que contenía la medicación de Bradford. En el momento de los asesinatos, Bradford estaba tomando medicamentos recetados para la depresión y el insomnio. La llanta de repuesto del maletero del coche estaba llena de sangre. Un testigo que se presentó afirmó que el coche había estado allí desde el 5 o el 7 de marzo. La policía intentó rastrear el olor de Bradford con el uso de perros de sangre, pero esto fracasó. Al día siguiente, un gran jurado acusó a Bradford de 5 cargos de asesinato en primer grado y varios otros cargos. No se ha establecido un motivo por el cual Bradford masacró a su propia familia. Hay algunos informes de que la carrera de Bradford había causado cierta tensión marital. Supuestamente estaba descontento con su trabajo de oficina y quería ir al extranjero, mientras que Annette no. Estaba estudiando arte en la Universidad de Maryland, en contra de los deseos de Bradford de que permaneciera como madre en casa. También hay muchos informes contradictorios sobre la gravedad de cualquier problema financiero que la pareja pudo haber tenido. Algunos dicen que los problemas eran leves y nada fuera de lo común para personas en sus 30 años viviendo en ese tipo de negocio, mientras que un artículo de 2013 dice que el IRS estaba auditando los impuestos familiares de Bradford debido a problemas financieros. Pero esto nunca ha sido confirmado. Se ha especulado mucho que Bradford recibió entrenamiento de inteligencia en la década de 1960 y que esto le ha ayudado a evadir la detección. Sin embargo, ha habido varios avistamientos de él en todo el mundo, que han sido considerados creíbles por las autoridades. En 2010, las autoridades creían que Bradford estaba viviendo en Suiza, Italia, o en algún otro lugar de Europa, o quizás incluso en California, en los Estados Unidos.
Sospechaban que estaba trabajando como profesor o estaba involucrado en actividades criminales. Ese mismo año, se reveló al público que había estado correspondiendo con un recluso de prisión federal llamado Alberto Kenneth Bankston, quien había estado cumpliendo su condena en la penitenciaría de los Estados Unidos en Maryland. Bankston envió las cartas a la dirección de la oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Bradford, en lugar de a su casa, pero para cuando las autoridades descubrieron esta pista, Bankston ya había fallecido y, por lo tanto, no se le pudo interrogar sobre el asunto. Sin embargo, una pista sí surgió en 2014, aunque su promesa fue efímera. En 1981, se descubrió el cuerpo de un hombre no identificado, que se parecía a Bradford, después de ser atropellado por un coche mientras caminaba por una autopista de Alabama, y en 2014, el cuerpo fue exhumado para realizar pruebas de ADN. Sin embargo, pronto se demostró que este no era William Bradford Bishop Jr. Algunas pistas anteriores en 2011 también habían sido descartadas por medio de ADN. Surgieron informes de que Bradford había muerto en Hong Kong o Francia, pero se demostró que eran falsos. En 2014, una artista forense llamada Karen Taylor creó una escultura de progresión de edad para sugerir cómo podría lucir Bradford a su edad actual, que en ese momento era de 77 años. Utilizando esta escultura, una mujer llamada Lisa Pastor creó imágenes que mostraban cómo se vería con la adición de vello facial y gafas. En 1976, William Bradford Bishop Jr. medía 1.85 metros y pesaba 81 kilogramos. En 2014, la artista forense Karen Taylor hizo una escultura de progresión de edad, de cómo se vería a los 77 mostrándolo con cabello y ojos marrones, y una complexión media. También tiene una cicatriz quirúrgica vertical de 15 centímetros en su espalda baja, y habla francés, italiano, serbocroata y español además del inglés. Si viviera hoy tendría 83 años. Misterios sin resolver emitió un episodio sobre los asesinatos, al igual que Se busca más en América y La casa con Juan Walsh, pero ninguno de estos programas pareció arrojar pistas creíbles. María Socorro de Rodríguez Lepine. Apodada como la Viuda Negra, parecía que la mexicana María Socorro de Rodríguez Lepine dejaba un rastro de devastación donde quiera que iba en los años 70, 80 y 90, hasta que finalmente desapareció de la faz de la tierra en marzo de 1995. María es buscada por fraude y para ser interrogada en relación con un asesinato. Sospechosa de matar a 9 personas, 3 maridos, 2 amantes, 2 amigos, un director de funeraria y un socio comercial. Aún no se puede vincular definitivamente a María con ninguno de estos casos debido a la falta de pruebas. La extensa y espeluznante historia de María inició en 1970 cuando Douglas Lepine, su primer esposo y oficial militar retirado, falleció de un infarto. Douglas Lepine, primer esposo de María, murió tras una supuesta caída en su hogar familiar, donde vivían con sus 3 hijos. Se sabe muy poco sobre la muerte de Douglas, y no está claro si fue cremado como muchas de las supuestas víctimas de María, o qué otras circunstancias sospechosas lo rodeaban. Su fallecimiento. Luego María conoció a Thomas Brixen, un empresario jubilado, quien murió de un supuesto derrame cerebral en 1977, apenas un año después de su matrimonio. Aparentemente, 6 meses antes, también había sido atacado por varios intrusos que irrumpieron en su casa. En diciembre de 1988, María conoció a Santiago Piper, un empresario estadounidense, y se casaron en menos de 4 meses. James había respondido a un anuncio de una casa en alquiler a las afueras de Guadalajara. Aunque se desconoce si María estaba buscando un compañero de cuarto, era dueña de la propiedad o simplemente era una vecina. James tenía varios hijos de una relación anterior, y todos ellos fueron acogidos por María al principio. Pensaban que ella parecía amable y bien intencionada, y que sería buena para su padre. Solo 6 meses después, el 18 de septiembre de 1989, James y María salieron juntos a desayunar. Sin embargo, James nunca regresó de un viaje al baño, y cuando María envió a un mozo para verificar su estado, encontró a James en el suelo, sufriendo un ataque al corazón. Murió poco tiempo después. 3 días después de la muerte de su padre,
Pedro, el hijo de James, quien había hablado con María cuando ella le dio la noticia, recibió una llamada del consulado de los Estados Unidos. Pedro descubrió que María tenía un documento firmado por James que indicaba que debía ser cremado inmediatamente. Este fue el primer signo de problemas, ya que Pedro pensó que era extremadamente extraño que María tuviera algo así en su vida. Hasta donde sabían los hijos de James, él no había planeado su servicio funerario o entierro de ninguna manera. Probablemente porque ni siquiera era viejo en el momento de su muerte. No obstante, los niños acompañaron a María a su casa, aceptando su invitación para tenerlos allí para el servicio conmemorativo de su padre. Los niños describieron este evento como extraño y afirmaron que ella estaba intentando demasiado mostrar emoción. En una entrevista posterior, la hija de James, Tina, dijo: «Ella es pura maldad. El funeral fue extraño. Lloraba pero sin lágrimas. Es obvio que ella no estaba sintiendo nada». Sin embargo, eso no fue el final para los hijos de James. Más tarde, María intentó enfrentarlos entre sí para obtener las posesiones de su padre, incluyendo 2 autos valorados en $2 millones. Desde entonces, los autos han desaparecido. Desde entonces, los autos se perdieron. Los hijos de Santiago Piper no recibieron herencia alguna de su padre. A partir de este punto, María mantuvo un perfil bajo, y en agosto de 1993 reportó a su media hermana como muerta. Recibió un pago de $100,000 en pólizas de seguro de vida. Luego conoció y comenzó a salir con Víctor Lepine, quien no tenía ninguna relación con su difunto esposo, Douglas Lepine, quien era un rico ranchero de Montana. En junio de 1994, la hermana de Víctor, Eva, recibió la impactante noticia de que su hermano había muerto. María le contó que Víctor se había enfermado en un restaurante y había fallecido unas horas después. Tras la muerte, María repitió su truco habitual al presentar el último testamento de su víctima. También mostró un sospechoso pagaré por $100,000, el valor aproximado de la casa de Víctor, lo que provocó que las autoridades en México comenzaran una investigación. Luego, de la nada, parecía que María había muerto. Se dice que murió en marzo de 1995. Su madre y 3 hijos recibieron una póliza de seguro de vida de $500,000, pero la compañía de seguros, sospechando que algo estaba mal, contrató a un investigador para verificar si María estaba realmente muerta o no. Hay poca información en Internet sobre su muerte. En enero de 1996, el cuerpo de María fue exhumado. Lo que se encontró dentro del ataúd fueron algunas flores, algo de madera y algunos objetos personales. Otros informes afirman que se encontraron montones de papel en el ataúd en su lugar. Pero todas las fuentes coinciden en una cosa: nunca hubo un cuerpo en ese ataúd. Por intuición, también se exhumó el cuerpo de la media hermana de María, y se descubrió lo mismo. No había cuerpo, solo objetos dentro. Fue entonces cuando los investigadores descubrieron que María ni siquiera tenía una media hermana, y que ella había, de hecho, fabricado todo el asunto e impersonado a una hermana ficticia. Solo unos días después, antes de que las autoridades lo interrogaran, el director de la funeraria, que había estado a cargo de los entierros tanto de María como de su media hermana, apareció muerto en su casa. El director de la funeraria, encargado de los entierros de María y su media hermana, fue estrangulado hasta morir. Se cree que María se está escondiendo con su anciana madre y sus 2 hijos adultos restantes. El tercer hijo de María, un hijo llamado David, murió en un accidente de motocicleta. Se cree que es el único miembro de la familia que no está involucrado en los planes de María. Ella no asistió a su funeral. Según informes de noticias, desde entonces se ha acusado a los hijos de María por ayudar e instigar el fraude de seguros. María es descrita como una mujer de 1.57 metros y 54 kilogramos, con cabello negro y ojos marrones. Habla con fluidez inglés, español y francés, y nació el 15 de octubre de 1939, lo que la hace tener 80 años. Se sospecha que vive en algún lugar de San Antonio, Texas. Por favor, llame al Departamento de Policía de San Antonio al 210-207-7273 y ahí tienes los hechos.
3 criminales buscados que aún están en fuga. Por favor, dejen sus propias teorías y especulaciones en los comentarios abajo. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez. Subtítulos de la comunidad amara.org